Las fracturas de costillas son lesiones que suenan bastante comunes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el proceso de curación sale muy mal? Hoy vamos a explorar un caso médico que es fascinante justamente por lo raro que es. Se trata de cómo una curación anormal llevó a años de dolor insoportable y cómo un equipo médico tuvo que pensar fuera de la caja para encontrar una solución. Para que nos hagamos una idea, más o menos 1 de cada 10 pacientes que sufre un traumatismo fuerte, como un accidente de auto, se fractura las costillas. O sea, es una lesión bastante frecuente en esos escenarios. Y esa es la pregunta del millón, porque la curación es un proceso increíble, pero no siempre es perfecto. A veces, el propio cuerpo, intentando arreglar un problema, termina creando otro mucho más complicado. Bueno, vamos al centro de esta historia. La protagonista es una mujer, de veintipocos años. 5 años antes de que este caso llegara a los médicos que lo resolvieron, ella había tenido un accidente de coche muy fuerte que le dejó, entre otras cosas, varias costillas rotas. Alrededor de un año después del accidente, empezó a sentir un dolor terrible, constante. Y no era un dolor común y corriente, empeoraba con algo tan simple como respirar hondo. Empeoraba con el movimiento. Y además sentía un chasquido muy doloroso en el hombro al mover el brazo. Llegó un punto en que el dolor era tan fuerte que le impedía trabajar y llevar una vida normal. En un primer momento, sus fracturas se trataron como se hace casi siempre, sin operar, dejando que el cuerpo hiciera su trabajo y sanara por sí solo. Y normalmente eso funciona, pero en su caso, sin que nadie lo supiera, ese fue el inicio de una complicación que tardaría años en dar la cara. Después de años de buscar respuestas, de no saber qué pasaba, una nueva tomografía computarizada por fin reveló la causa de tanto sufrimiento. Y lo que los médicos encontraron fue algo que no se ve todos los días. El primer hallazgo fue algo llamado consolidación viciosa. ¿Qué significa esto en español? Que las costillas rotas sí sanaron, sí se unieron, pero lo hicieron chuecas, en una posición incorrecta. Crearon picos y ángulos de hueso donde debería haber una curva suave, pero eso era solo la mitad del problema. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más extraña. El segundo diagnóstico fue osificación heterotópica. Básicamente, el cuerpo se confundió y empezó a crear hueso donde no debía, en los músculos y tejidos blandos que están entre las costillas. Literalmente construyó puentes de hueso sólido que unieron varias costillas entre sí. Aquí en esta tomografía se ve perfecto. Fíjense en las flechas. Están apuntando a esas consolidaciones viciosas, esos ángulos filosos de hueso que se estaban clavando en los músculos. Pero además se ven claramente esos puentes óseos fusionando costillas que deberían moverse de forma independiente cada vez que respiramos. Imaginen el dolor. El gran problema aquí es que la combinación de estas dos cosas, la consolidación viciosa y la osificación heterotópica en las costillas, es tan increíblemente rara que no hay guías médicas, no hay un manual que diga, en este caso, haga esto. El equipo médico estaba en territorio completamente nuevo. Para decidir qué hacer, consultaron a otros especialistas a través de una plataforma en línea, y las opiniones estaban por todos lados. Algunos decían que mejor no intervenir, no tocar nada. Otros proponían una cirugía superagresiva, quitar el hueso, remodelar y después darle radioterapia y medicamentos para que no volviera a crecer. Después de analizar todo y hablarlo con la paciente, se decidieron por una estrategia quirúrgica muy precisa. El plan era: 1. Exponer esas costillas deformadas. 2. Cortar y quitar esas puntas de hueso que estaban causando problemas. Y 3, lo más importante, eliminar por completo esos puentes óseos para que las costillas pudieran volver a moverse libremente. Estas fotos de la cirugía son espectaculares. A la izquierda se ven esas formaciones de hueso anormales y a la derecha el resultado después de la intervención. Se puede ver el espacio libre entre las costillas, lo que les permitiría volver a su movimiento natural. Un trabajo de una precisión increíble. Ok, la cirugía fue arriesgada y no había garantías, pero los resultados fueron simplemente dramáticos. Veamos cómo esta operación le cambió la vida a la paciente. Es que los números hablan por sí solos. Miren la tabla. Su dolor máximo antes de la cirugía era un 9/10. ¡Un 9! 7 meses después era de 3. Su función física, que estaba al 40%, se disparó al 95%. Y vean la función social y la salud general. Las mejoras son enormes. Esto no es solo una recuperación, es volver a nacer. Y aquí está la prueba visual definitiva. A la izquierda, la tomografía de antes con los puentes de hueso y las deformidades. A la derecha, la de 7 meses después. Se ve una caja torácica con una alineación anatómicamente correcta. El cambio es asombroso.
Pero más allá de los datos y las imágenes, el resultado humano es lo que cuenta. La paciente recuperó su vida, pudo volver a trabajar, a hacer sus cosas, sin ese dolor constante que la había atormentado durante años. Un caso como este, aunque sea de una sola persona, tiene implicaciones enormes. Nos deja lecciones muy valiosas sobre cómo manejar el dolor crónico después de un traumatismo en el pecho. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que un dolor crónico muy fuerte después de una fractura de costillas no es algo que deba tomarse a la ligera. Podría ser una señal de que algo sanó mal. Y segundo, que la cirugía, aunque sea en un caso rarísimo y sin precedentes, puede ser una solución increíblemente efectiva. Este caso, en pocas palabras, ayuda a escribir el manual que no existía. El propio informe del caso cierra con esta frase tan potente. Y es que aunque esta condición sea muy rara, ahora hay un precedente, una prueba documentada de que una intervención valiente puede cambiarlo todo. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos otros casos de dolor inexplicable podrían tener una solución si nos atrevemos a mirar un poco más de cerca cómo sana nuestro cuerpo?